Buenas noches. Hoy sí se nos enfrió la noche, ¿no? Pero a pesar de todo aquí estamos. Los sellados. Los sellados siempre sobreviven a toda crisis, ¿no? Muy bien, voy a invitarles en esta noche a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 9. Pero antes de que mencionemos la trompeta, vamos a leer la introducción que Juan, por revelación, le hace a las tres últimas trompetas. En el versículo 13 del capítulo 8, que está ahí encima del 9, dice lo siguiente: Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan la tierra a causa de los toques de las trompetas que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar! ¿Por qué Juan toma aquí el águila para introducirse y preceder a las tres trompetas? Porque las tres últimas trompetas son de mayor intensidad en la crisis. O sea, las tres últimas trompetas traen mayor intensidad en la crisis, y entonces, de manera metafórica, Dios le pone en la mente a Juan que compare esto con un águila. Ustedes saben que un águila, cuando se precipita sobre su presa, es una ave de rapiña. Entonces, está mostrando que estas tres trompetas, a la manera del águila, es como un anuncio. Cuando grita el águila, es un anuncio de que la vida está en peligro. Entonces es un anuncio de peligro, de mayor peligro todavía en las tres últimas trompetas. Y la quinta trompeta dice así: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se le dijo que no dañara la hierba verde, no dañara la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras como rostros de humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. También tenían coraza como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus bocas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Primero vamos a identificar entonces el ángel del abismo. Y la primera vez que se menciona la palabra abismo en la Biblia es en Génesis 1, ¿cierto? Génesis 1, cuando Dios se dispuso a la creación, la revelación comienza diciendo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Noten ustedes que aquí en la creación, el abismo tiene tres características, aquí, en este texto. Una característica es que el abismo aquí contiene agua. El abismo es vacuidad, no hay nada. Y el abismo es tinieblas. Las tinieblas cubren el abismo. Las tres características del texto aquí: tinieblas, vacío, vacuidad y agua. Y en la boca de los profetas, en la revelación de la Biblia, los profetas toman como punto de partida de esto para mostrar que el abismo se convierte en la morada de la serpiente, del dragón. Noten ustedes, vayamos a Isaías capítulo 14, versículo 12, y Dios le llama a Satanás lucero, estrella, y le dice: ¿cómo caíste? ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste del cielo? En otras palabras. Y Ezequiel 28, 17, en armonía con Isaías, vuelve y menciona a Lucifer como lucero, como estrella que Dios arroja a la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que tuvo una batalla en el cielo con Cristo y sus ángeles, y el Satanás con sus ángeles, pero no prevaleció y fue arrojado a la tierra. Y en el capítulo 20, versículo 1 al 3, noten que cuando llega el milenio, entonces Dios envía un ángel con una cadena que toma a la serpiente, lo toma preso y lo ata para que permanezca en el abismo aquí en la tierra. Por lo tanto, este planeta se convierte en el abismo, la morada de Satanás. Muchas razones hay, pero hay una razón fundamental. ¿Por qué el planeta quedó así como la morada de Satanás? Porque el pecado, nosotros leemos el capítulo 3, el pecado penetró en este planeta, en ninguna otra parte, solamente en este planeta. Y este planeta quedó en tinieblas, porque el pecado es sinónimo de tinieblas. El pecado es sinónimo de vacío, de vacuidad. Cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, el hombre está vacío. La vida no tiene sentido. Por lo tanto, la estrella que cae del cielo a esta tierra y que recibe las llaves del abismo es Satanás. Es Satanás. ¿Por qué Satanás recibe las llaves del abismo? Y voy a otro punto, eso de la llave del abismo. Aquí hay en un texto de Romanos capítulo 10, versículo 7, el apóstol Pablo tiene un texto aquí muy interesante para aclarar ciertas cosas acerca de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 7. El apóstol Pablo dice aquí: ¿o quién descenderá al abismo? Y esto para subir a Cristo de entre los muertos. O sea que Pablo le llama abismo al sepulcro, a la fosa, a la huesa, al Hades, al infierno, todas esas palabras. La muerte. ¿Quién descenderá al sepulcro, al hoyo, al abismo, a la muerte? Y esto para hacer subir a Cristo. O sea que la muerte tiene como nido el sepulcro. El hombre le espera el abismo, el sepulcro, la muerte. Y noten si el abismo tiene todas estas connotaciones, pues Satanás reúne todas estas características.
Si Satanás recibe las llaves del abismo, es porque Cristo tiene las llaves, no las tiene él, las recibe de mano de Cristo. Miremos Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y dice Jesús, aquí de manera real, lo que estamos diciendo, Apocalipsis 1, 18, dice, hablándole a Juan, dice, y el que vive, y el que estuve muerto, y el que estoy vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el abismo es el sepulcro. Y el autor de la muerte, y para que no nos hagamos muchas ilusiones, que esto es verdad, vamos a San Juan capítulo 8, versículo 44, y ustedes van a ver. Y es lo que dice San Juan. Si es verdad que Satanás, como autor de la muerte, recibe las llaves de la muerte. Jesús estaba en una contradicción con los fariseos con respecto de quién era su padre. Y Jesús le dice a los fariseos que su padre es el diablo. Es lo que dice San Juan 8, 44. Dice Jesús, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Si él es homicida, él es el autor de la muerte. Él es homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que Satanás es el autor de la muerte. Y por eso Cristo le entrega las llaves de la muerte. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que está diciendo la revelación, mis apreciados hermanos, es que Satanás no tiene el poder ni la soberanía de este planeta como son sus pretensiones. Cuando Satanás llevó a Adán y a Eva al pecado, él secuestró el planeta, lo secuestró. Y el planeta quedó bajo la maldición de la muerte, todos los habitantes del planeta. Pero todos nosotros sabemos que Cristo vino, se encarnó, vivió la perfección de la ley y así pudo ofrecer una ofrenda perfecta a Jesús. Y a través de esa ofrenda perfecta en la cruz del Calvario pudo rescatar a la humanidad. Y dice Hebreos 2:14 que como los hombres participamos de carne y sangre, Cristo también participó de carne y sangre para por medio de la muerte arrebatarle al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que Satanás actúa en este planeta, pero limitado por el poder de Dios. Satanás no está a sus anchas como muchos creen, y la gente cree que Satanás tiene todo el poder sobre este planeta. No, el poder es de Dios, y puede actuar solamente con permiso de Dios. Cristo tiene las llaves. Solamente su permisión permite que Satanás actúe en determinadas maneras, pero con su limitación, no con todo su arrogancia y con todas sus pretensiones, no. Pero dice aquí la Escritura que este ser que habita este abismo, este planeta, recibe de Cristo las llaves para que abra el pozo del abismo. Y ese pozo, cuando Él lo abre con la llave que Cristo le entrega, quiere decir con la libertad que Cristo le da, porque es una metáfora, con la libertad que Cristo le da, Él logra abrir el pozo y del pozo sale mucho humo. Y noten que las trompetas anteriores, el sol la tercera parte, la luna la tercera parte, las estrellas la tercera parte, se oscurecía. Pero aquí dice que se oscureció el sol y se oscureció la atmósfera, el aire. Y fue muy intenso el humo.
y del humo salieron langostas, dice la Escritura. Y hace una descripción de las langostas, que es la misma descripción que hace Joel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y 2. ¿Qué estaba pasando con Joel cuando habla de las langostas? Joel está haciendo un anuncio a Israel que viene un juicio contra Israel. Y por eso dice, toca trompeta en Sión, que se toque trompeta en Sión, que se advierta al pueblo del peligro inminente que se cierne sobre sus cabezas. Y ahora Joel echa mano de un recurso, el cual le puede servir para ilustrar de una manera gráfica lo que será el juicio que viene. Y es que Joel toma la plaga de las langostas, que era muy conocida por sus oyentes, langostas reales, los animales eran tan densas las nubes de langostas que oscurecían el sol, y por eso he hablado de la oscuridad del sol. Cuando ustedes vayan a sus casas pueden leer el capítulo 1 y 2, porque aquí yo solamente hago el toque de la idea, pero ustedes pueden leer y ya ver en la magnitud de todo eso. Joel toma de manera literal de las langostas cuando ellas invadían el terreno de Judá, el terreno de Jerusalén, de Palestina, y barrían con la naturaleza. Ese animal acababa con las cosechas, con todo lo que estaba verde, lo devoraban. Y eso era un juicio que Dios hacía a Israel por su apostasía. Y ahora Joel toma eso que sucedía con las langostas para mostrarles que vendría el ejército caldeo, Nabucodonosor con sus ejércitos, a invadir a Palestina, y que al estilo de las langostas barrería a Palestina, y que sería tan voraz como el león, tenía dientes de león, y esas cabelleras parecidas a las cabelleras de la mujer, pues nosotros sabemos que los caballos tienen unas crines que cuando son cultivadas y usan champú y todas esas cosas, es bonito, parece la cabellera de una dama, ¿no? Yo conocí cuando era niño en el campo de esos que son ricos, que tienen sus caballerizas y les tienen veterinario y su salón de belleza para hacer su peinado y su cosa los caballos. Y cuando salían a esas exhibiciones, cómo esa ondulación de esa crin tan bonita. Y yo creo, no sé si hago una exégesis aquí, pero me parece que es lo que quiere decir el profeta, ¿no? La hermosura de esa cabellera, de esas crines de los caballos, muy parecida a las lindas cabelleras de las damas, ¿no? Y por eso toma y hace esas ilustraciones, pero noten que dice que tenía dientes de león, esas langostas. Pues de esa manera Joel hace una descripción de esta plaga, de estos animales, para ilustrar la invasión que vendrá por los ejércitos caldeos. Pero ahora San Juan hace otro tipo de descripción. A través de las langostas de Joel, San Juan está haciendo una descripción de cómo van a surgir la multitud de demonios en el planeta para atormentar a los seres humanos. ¿Es lo que está diciendo San Juan? Así como las langostas, serán los demonios que harán la invasión del planeta. Digo invasión no porque hasta ahora no estén aquí, sino porque ahora Dios abre la puerta, da libertad, permite, entrega la llave. Ahora se va a manifestar en esa multitud de demonios todo esto que está diciendo aquí. Está diciendo la Escritura. Y dice que estas langostas tienen colas. Estos caballos, los caballos, tienen colas y con las colas hieren, dañan. Pero tienen aguijones al estilo del escorpión. Eso tiene una explicación bíblica. La cola, y para que lo veamos más de manera bíblica, vayamos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4, para que vean ustedes cómo dice aquí,
que el gran dragón, la otra señal que San Juan ve en el cielo, el gran dragón que se coloca al pie de la mujer que está embarazada para cuando dé a luz devorar a su hijo, dice que ese gran dragón con su cola, arrastra la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo así que con su cola? La cola está atrás. En otras palabras, lo que quiere decir es que tomó la tercera parte de los ángeles a la traición, con el engaño, con la mentira y con el error. Si hieren con las colas, es porque es a la traición, es con el engaño, es con la mentira, es con el error, con la falsedad, como van a arrastrar a los seres humanos, a los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Y acabamos de leer un texto en la Biblia que dice: Satanás es homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Por lo tanto, mis hermanos, la llave que Cristo le entrega a Satanás, voy a decirlo, pero con la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 19, porque aquí hay una entrega de llaves de Cristo que es lo opuesto a las otras llaves. Aquí dice en Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando Pedro acertó en dar la respuesta, en reconocer su divinidad, en reconocer que no solamente era un profeta, que era un hombre, sino que era Dios también. Por esa certeza de Pedro y por esa convicción de Pedro le dice: Pedro, y te digo, a ti te entrego las llaves del reino. ¿Cierto que le entrego unas llaves a Pedro? En esta noche vimos aquí, pero tenemos que retomar ciertos textos para reconfirmar ideas que salen más adelante. ¿Recuerdan que leímos Mateo 23, 13? Donde dice que esas llaves también se le había dado al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Y que Lucas, de una manera bien explícita, explica. Lucas 11:52 dice Lucas que las llaves que Cristo o Dios le había entregado a Israel eran las llaves de la ciencia, del conocimiento, de la revelación. Las llaves de la ciencia, del conocimiento, de la salvación. Por lo tanto, si las llaves que Cristo le entrega a Pedro son las llaves del conocimiento del plan de la salvación, en las llaves del Evangelio, aquí simbólicamente Cristo, al entregar las llaves, le permite a Satanás que ahora haga su obra de engaño, de falsedad, de error. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y el error es tinieblas, es oscuridad, es ignorancia del plan de Dios. Todo el que ignora a Dios está en tinieblas, Jesús lo dijo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Por eso es que cuando Satanás ahora tiene libertad para actuar con todos sus demonios, ¿vale?, invade al mundo con sus engaños, sus mentiras, y lleva al hombre al error y lo pone en tinieblas. ¿Qué está diciendo aquí la trompeta? Pero dice la Escritura que Dios dijo: no podrán dañar la hierba verde ni los árboles verdes. Recuerden que la hierba verde, los árboles representan al pueblo de Dios. Y aquí está el contraste, mire lo que dice: y se les dijo que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los que no tienen el sello de Dios. Los que no tienen el sello de Dios no son árboles, no son hierba. Los que están representados aquí en la hierba y los árboles son los que tienen el sello de Dios. ¿Y cuál sería ese sello que Satanás y los demonios no podrían? Sería una señal que Satanás y sus demonios no podrían tocar al que estuviera sellado.
Mis hermanos, el sello de Dios es la información, la revelación que Dios da para cada generación. Todo ser humano que acepta el mensaje que Dios da para esa generación, esa persona es sellada con ese mensaje. Eso se llama verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice así. Vean lo que dice el apóstol Pedro aquí. Segunda de Pedro 1, 12. Segunda de Pedro 1, 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis, y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. De este texto es que se origina la frase verdad presente, de este texto. Cada generación tiene un mensaje para su época. El mensaje que Moisés dio en el Génesis no es el mensaje nuestro ahora. El mensaje que dio en el desierto no es el nuestro ahora. El mensaje que dio los apóstoles en su momento, que dieron los apóstoles, no es la fuerza para nosotros ahora. Noten ustedes que nosotros los adventistas del séptimo día hablamos mucho de la verdad presente. Y la verdad presente para nosotros es la doctrina del espiritismo, que tiene que ver con todo esto que va cada día más intenso. Con el estado de los muertos para poder entender el problema del espiritismo. Reforma pro salud, sábado. Todas esas doctrinas son las doctrinas para esta generación. Mateo capítulo 24, versículo 45. Noten ustedes que aquí el evangelista habla del pueblo de Dios que tiene la verdad presente y dice: bien, será feliz, bienaventurado el siervo que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo lo que debe hacer, dando el alimento a tiempo a la familia. Y dar el alimento a tiempo es presentar la verdad presente para ese momento, para esa generación. Y eso es lo que Satanás está empeñado en no permitir que el mundo sepa de las verdades que Dios dejó para este momento. Por eso oscurecerá el entendimiento de la gente. Tratará de que la gente se ciegue, no entienda a Dios. Vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿No dice San Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio? Y si el Evangelio es luz, lo que no es Evangelio será oscuridad, será tinieblas. Pero vean ustedes lo que concierne al sello entonces. Nosotros hablamos mucho de la verdad, pero es una palabra como muy genérica. Pero estoy haciendo acepción y digo que es el mensaje para una generación, para un momento, para una época. Ese es el mensaje que sella. Y si eso es cierto, San Pablo lo dijo, Efesios capítulo 1, versículo 13. San Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, les dijo, capítulo 1, versículo 13, dijo: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. Con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí están unidas dos cosas, la palabra y el Espíritu. Y el capítulo 4 de la misma carta, versículo 30, sigue diciendo el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Sellados
para el día de la redención. Cuando Dios dice que los demonios no podrían hacerle daños a los que tenían el sello, quiere decir que los que habían aceptado la verdad que estaba para esa generación, para ese tiempo, no fueron dañados. No podían dañarlos. Y diríamos, ¿y cómo? ¿Y cómo? Mis hermanos, yo me siento feliz al comprender esto, ¿Cómo es posible que venga y nos invada otro país con aviones y con armamento sofisticado y nubes de soldados y entonces diga Dios, pero no tocarán al que tenga el sello? Y ustedes y yo nos ponemos a reventarnos la cabeza. ¿Y cómo se van a dar cuenta ellos que yo tengo un sello? Los ángeles de Dios, el ministerio angélico que Dios envía para ayudar a los hombres a salir adelante en las crisis, esos ángeles están comisionados por Dios para proteger a sus hijos. Yo la primera vez que leí la Biblia, cuando Dios le dijo a Noé, meterás al arca tantas parejas, animales inmundos y limpios. Y Noé, ¿cómo va a ser Noé ahora eso? Y cuando dice, estos animales comenzaron a venir de todas las direcciones, dirección al arca, yo me pregunté cuando no entendía este mensaje, me pregunté, ¿y cómo esos animales llegaron al arca? Hasta que una vez leí Patriarcas y Profetas y dice, los ángeles se encargaron de meterle los animales al arca a Noé. Y si los ángeles se preocupan por seleccionar los animales, ¿cuánto más los hijos de Dios? Estos mensajes no son mensajes de terror para el pueblo de Dios. Estos mensajes son mensajes de esperanza, son mensajes de aliento, son mensajes de seguridad, son mensajes de afirmación en la fe. Y dice aquí que el poder estaba también en las bocas, dice el versículo 11. El versículo 13, perdón. Versículo 11, aquí dice, este ángel, su tarea de oscurecer con la mentira, con el engaño, es la esencia de esa tarea, de ese empeño, es la destrucción. Aquí el versículo 11 dice, y tienen sobre ellos por rey al rey del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego es Apolión, se llama Apolión, que significa destructor. Eso es lo que significa. O sea que la tarea de Satanás en este mundo es destruir al hombre. Pero recuerden que Satanás no va a tomar una espada ni un fusil, es la mentira. Estamos en un mundo lleno de ideas y nosotros tenemos que aquí luchar con las ideas. Y esta noche voy a decir algo esta noche. Como iglesia, esto nos tiene que hacer despertar como iglesia. Como iglesia tenemos que despertar a la realidad. Nosotros para este tiempo ya no estudiamos la Biblia. Ya no estudiamos la Biblia. Y si la estudiamos es para leer un versículo, como para calmar conciencia. Dios manda que nosotros entremos en el campo de la revelación para comprensión de su mensaje. Y el mensaje llega a la comprensión cuando la mente se dedica, cuando la mente es inquisitiva, quiere saber y ruega a Dios y pide a Dios y demanda de Dios. Y es muy posible, mis hermanos, que la mayor
parte de nuestro tiempo se lo lleva a la televisión. Es posible, muy posible. La mayor parte del tiempo se lo lleva nuestro trabajo. Es muy posible. La mayor parte del tiempo nos mantiene a nosotros tan embargados en tantas actividades y tantas cosas que hemos descuidado el estudio de las Escrituras. Y el descuido del estudio de la palabra de Dios, el descuido de la comprensión del mensaje de Dios, ese descuido nos lleva a pensar que estamos sellados. Pero el mensaje sellará cuando ese mensaje se convierta en nuestra propia experiencia. Y vivamos de eso, dependamos de eso, comamos de eso, soñemos con eso. Hay que soñar, hay que vivir, hay que comer. Cristo dijo, come mis palabras, porque son espíritu y son vida, ¿no? Dijo. Y no de toda palabra, no de todo puede vivir el hombre. ¿Cierto? Vean ustedes, me gusta que ustedes saben más que yo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. Yo había leído que si leyéramos Daniel y Apocalipsis y lo entendiéramos, habría una revolución en la iglesia adventista. Yo he leído ese pasaje, ese pensamiento. ¿Y por qué no hay revolución? ¿Por qué no hay revolución? Y hermanos, creo firmemente, que si nos movemos en un mundo de ideas falsas, de error, de tinieblas, porque así nos movemos, nuestra mente tiene que estar preparada para dar cuenta de nuestra fe. Y lo repito aquí, para mí es un misterio, créanmelo, que estoy entrando en un misterio grande, para mí es un misterio que no alcanzo a entender. ¿Cómo es que a un adventista del séptimo día se lo arrastre otro de otra religión? Bueno, si esto es un mensaje macizo, esto es un mensaje poderoso, claro, contundente, salvífico, transformador. No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Y saben por qué estoy dando las trompetas esta semana? Algunos pensarán, ¿por qué se metió el pastor García con eso? Porque ahora que estoy desempleado, estoy andando por las iglesias, estoy dando seminario por las iglesias, y encuentro en las iglesias un poco de doctrinas raras y las 7 trompetas funcionando en las iglesias con un poco de hermanos confundidos, más oscurecidos que estas langostas de aquí, y creyendo un poco de cosas raras con esto y aterrados porque va a caer, no sé, medio cielo y va a acabar con media tierra. Y interesante. Pero si las trompetas es un mensaje sencillo, entendible, para que nosotros vivamos sabroso con Dios, llenos de esperanza, gozando con el cielo desde aquí, ¿o no? ¿Les aterra esto que estamos diciendo esta noche? No. El Señor quiere que abramos el oído y los ojos para oír y ver. Mis hermanos, voy más con el sello, Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a mirar eso del sello porque me interesa que lo miremos en la perspectiva de nosotros como estudiosos de la Biblia. Capítulo 12, versículo 13. Esta palabra señal es igual a sello. Señal, sello, marca, son 3 palabras sinónimas. Y noten lo que dice aquí Dios a Israel.
la noche que los voy a liberar, la noche que los voy a sacar de Egipto, para que el ángel no entre con la espada a su casa. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Si nosotros leemos de más atrás. La sangre del cordero que ustedes sacrifiquen para comerlo, pondrán la sangre en el dintel de las puertas, y el ángel verá la señal y pasará de largo. En otras palabras, el ángel sabrá qué familia tiene el sello, es lo que está diciendo aquí. Y miremos en el capítulo 13, versículos 8 y 9. Dice que ese evento de la Pascua, esa experiencia de la Pascua, lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es motivo de que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Lo harás saber a tu hijo, dice, en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. El 9. Y te será como una señal en tu mano y como un recordativo en tu frente. Aquí hay dos cosas que abarca la señal. La señal abarca aquí y abarca aquí. Pero vamos al otro texto, que está en armonía con este. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Deuteronomio 6:8. Aquí Israel está siendo alertado para entrar a Canaán, y que cuando entre allá debe continuar con esa mística de lo que han creído, de lo que han recibido. Y dice así: de todas las instrucciones que Dios dio, la información dice: y las atarás. Ese conocimiento, esa información, ese mensaje, lo atarás como una señal en tu mano y será por insignia entre tus ojos. Es que el mensaje que entra aquí tiene que transformar mi conducta. La mano es sinónimo de acción, de actividad. Por lo tanto, mi creencia, mi fe, el mensaje que albergo en mi mente debe transformar mi vida, debe tener un estilo de vida, una conducta de acuerdo a ese mensaje. Por eso debe atarlo a su mano, a su frente, en su frente, en su mente. Son dos cosas que no se pueden separar. No se puede vivir la teoría sola. Nadie que conozca a Cristo de verdad seguirá siendo el mismo. Mis hermanos, aquí dice la trompeta algo. Los hombres serían atormentados por 5 meses. 5 meses. Si ustedes leen Génesis capítulo 7, versículo 24, esos 5 meses, 150 días, están referenciados con un juicio. Porque los 5 meses del Antiguo Testamento tenían que ver con el juicio del diluvio. ¿Es así? Génesis 7:24. Esa referencia de esos 5 meses están asociados con el juicio del diluvio. Y estos 5 meses aquí están asociados con el juicio a esa generación que oprime a los hijos de Dios. Un juicio. Pero lo interesante es que no mueren. Yo fui picado por los alacranes y sé qué es eso. Qué cosa terrible. Alacrán puede hasta matar a una persona. Pero aquí dice que no lo mataría, lo atormentaría. Cinco meses. ¿Saben que los estudiosos de las langostas dicen que la langosta tiene un periodo de vida de 5 meses? Eso dura la langosta. Y Dios toma eso de la vida, el periodo de vida de la langosta, para mostrar un tiempo, pues corto. Lo que está diciendo aquí es que Dios es el que tiene en sus manos
la historia del hombre, el hombre que se mueve en el espacio y en el tiempo. Dios es el que tiene en sus manos el poder para decir hasta aquí. Satanás tenía su límite, no podía ir más allá de lo que Dios había especificado. Y eso me gusta de Dios. ¿Y por qué los hombres iban a buscar la muerte? Era tanta la tortura, tanto el dolor, tanta la desesperación, que iban a buscar la muerte. Pero aquí no está hablando de alacranes y de colas con aguijones literales, está hablando simbólicamente. Lo que está hablando aquí es que el mundo entraría en las tinieblas del error y su vida se llenaría de vacíos, su vida se llenaría de inseguridad, su vida se llenaría de la soledad, lejos de Dios. Y esto haría que el hombre sufriera las angustias más grandes de su vida. Y por eso hoy ustedes ven gente con mucho dinero y muriendo en la pobreza más grande, tirando de un edificio de 10 pisos. Artistas con toda la gloria mundial, internacional, que gozan de todo, suicidándose. Mujeres hermosísimas, pero hermosas. Yo creo que le ganaron a Eva. Y suicidándose. Yo tuve que atender a una madre que su hija tomó el revólver de su padre, que era un coronel, y se dio un tiro en la sien. De 15 años. Y la señora me mostró la foto. Qué preciosa muchacha. ¿Se suicidó? Yo les voy a contar que las ideas tienen su problema en la psicología. Aquí Juan está hablando de un contenido psicológico. Está hablando Juan aquí. Es un contenido psicológico. Son las ideas, los aguijones del alacrán, las ideas erradas, las falsedades, el engaño de Satanás que pone a los hombres en esa situación. Y yo cuando leí esto lo entendí mejor, por experiencia propia. Yo crecí en un hogar católico, mis abuelos, mi madre, pero yo casi por el mayor tiempo lo pasé en la casa de mis abuelos. Mi abuela era una mujer religiosa, como dicen, de cepa. Estaba haciendo la comida y era contando pepitas del rosario. Y uno veía que movía la boquita, la abuelita. Y ella tenía un cuadro, que yo creo que por tradición mucha gente lo tiene, un cuadro que le llaman el cuadro de la Virgen del Carmen. Y ella está sentadita con el niño Jesús aquí, y debajo de sus pies el infierno ardiendo y las pobres almas pidiéndole que lo saque de ahí. Y yo veía ese cuadro, lo contemplaba, y yo he sido muy religioso desde niño, pero bien religioso, desde niño. A mí me encanta ir a la iglesia a ponerle velas a los santos, y los diciembres a feliz cantando villancicos, muy religioso. Y yo contemplaba ese cuadro, y veía lo que yo pensaba y decía, arder sin fin, revolcándose en el fuego, en la angustia más terrible, sin fin, porque a mí me han enseñado que el purgatorio podía ser un pasoncito, pero que el infierno, el que llegaba allá, y yo me sentía que no estaba apto ni para el purgatorio, sino para el infierno. Y yo pensar que iba a entrar al infierno a arder eternamente sin fin, créanme lo que eso me causaba la angustia más grande. Yo viví esa angustia. Ay, pero cuando conocí este mensaje, es como cuando uno va a loma arriba con un bulto de 5 arroz en el hombro y se lo quita. Qué descanso. Eso no es mucho. Pero mis hermanos, en el mundo hay gente en las angustias más terribles. Mira, una señora vino a hablar conmigo y habría sufrido hasta parálisis, porque ella fue y se confesó, y en su confesión manifestó pues los pecados que ha cometido, y dice que el sacerdote le dijo, tú eres así literalmente, tú eres una prostituta, una Magdalena, no tienes derecho a vivir por tus pecados. Increíble, increíble. Dice que salió al atrio y quedó
tullida, porque el impacto que le causó fue muy tremendo. Andaba de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo, y no encontraba remedio. Y vino a la iglesia y pidió, y hablamos. Cuando comencé a explicarle la ternura de Dios, ese evangelio de perdón, de amor, y esa capacitación que Dios da para salir del pecado, de la esclavitud del pecado, y cuando comenzamos a decir, se le querían brotar los ojos. Y decía, eso es así, eso es verdad. Eso sí es verdad. Mis hermanos, la salvación es tan linda, tan grandiosa, que cuesta creerlo de lo buena que es. Y así como esa hermana y como esa niña que se suicidó, el mundo está lleno de gente angustiada porque está enredada en un laberinto de ideas que no entiende. Y el hombre fue creado con una mente diseñada para vivir dentro de la luz, dentro de la verdad, porque el hombre quiere lo mejor, el hombre busca la felicidad, el hombre busca la verdad. Esta es una búsqueda del hombre, pero está enredado en tantas ideas que no puede encontrarlas. Y para eso Dios levantó un pueblo de sellados que tiene la verdad, que a través de su conocimiento y de su conducta puede traer las almas a Jesús. La escritura en esta trompeta dice Dios que esta es un anuncio, este es un anuncio de lo que vendrá al final. Esto es un anuncio. Cada trompeta esta es un anuncio de lo que vendrá al final, de lo que vendrá al final. Y para que vean ustedes la realidad de este anuncio con lo que va a venir al final, vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1. Tiene que ver con un grupo que va a tener que enfrentar la crisis con el mensaje de los tres ángeles. Y este grupo, anticipadamente antes de la crisis, lo ve Juan en el monte de Sión, con un sello en su frente, ¿o no? Con un sello en su frente. El sello en su frente. Escrito el nombre del Padre y del Cordero en su frente. Escribir el nombre quiere decir que este grupo se ha transformado a la imagen y la semejanza de Dios, porque el nombre es carácter en la Biblia. Pero noten ustedes que el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 al 4, habla del sellamiento de estos que aparecen aquí en el capítulo 14, que es para la crisis final. Y el capítulo 14 y el versículo 10 y 11 habla que también hay un poder que está tratando de marcar la marca de la bestia, colocándola en la mano y en la frente. Y hay una advertencia de Dios que el que reciba la marca de la bestia recibirá la ira de Dios sin mezcla, sin misericordia, dice. Nosotros los adventistas sabemos con sobradas razones, la Biblia lo explica, no lo voy a explicar esta noche, que la marca que se constituirá de manera visible, porque noten que la verdad en el interior sella, pero de manera visible, para que el mundo sepa, estarán guardando el sábado frente a una ley que prohíbe guardar el sábado y que se debe guardar el domingo. Y cuando los hijos de Dios lleguen a esa crisis final, deben de haber estado sellados interiormente con esa verdad. Y hermanos adventistas, no estemos soñando con que seremos sellados con el sábado allá. Somos sellados ya, ahora, en medio de todo este mundo lleno de error y de falsedad y de engaño.
porque Satanás cada día estará haciendo esto más intenso. Y para ubicarnos en la historia con esto, escuchen bien, nosotros sabemos en la historia cuando las cruzadas, sabemos de la historia la Inquisición, y sabemos en la historia el absolutismo de la iglesia. Y frente a ese absolutismo de la iglesia, entonces ahora vienen unos grupos reaccionarios que protestan contra esa ideología religiosa tan extrema de prohibirle al hombre leer la Biblia, estar en comunión con Dios. Y entonces se levantan unas corrientes que en lugar de hacer bien hicieron mal. El Renacimiento entonces ahora rechaza toda norma, toda disciplina y entra en la rebelión y comienza a buscar ideas y teorías anticlericalistas, antieclesiásticas. Y se levanta el racionalismo, el iluminismo, el deísmo y todos esos ismos que nosotros conocemos, y entonces ahora viene el humanismo y desplaza a Dios como centro y coloca al hombre como su propio centro. Y eso se lo enseñó Satanás a Adán y Eva en el Edén, y le dijo: ustedes serán dioses si comen del fruto. Ustedes no tendrán más juez que ustedes mismos. Y Protágora, un griego filósofo, dijo: toda verdad es relativa al hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Vean qué humanismo tan tremendo. Si el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es su propio Dios, no es responsable ante nadie, no ante sí mismo, y él es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y estamos viviendo eso, no estamos viviendo. Eso que sucedió allá con todas esas corrientes que llevó a la Revolución Francesa y tantas cosas del siglo IX al siglo XVII. Mis hermanos, Dios mostró que la oscuridad ocultó el sol, el aire, lo que quiere decir que la propagación del error y del engaño cada día irá avanzando y cubriendo más y más las áreas de la humanidad hasta llegar al fin. Y Dios nos invita en esta noche, apreciados hermanos, a atenernos más a su verdad, a comprender más su verdad, a vivir más su verdad y vivir preparados en este pueblo santo. Y los que perduren, los que se mantengan convencidos de la verdad en este pueblo militante, finalmente constituirá el pueblo triunfante. Entonces quisieran pedirle a Dios que desde ahora seamos sellados, que desde ahora nos sostenga en esta verdad para finalmente triunfar. Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer dentro de la verdad para este tiempo.